Existe debate todavía sobre el origen del algarrobo, dónde procede realmente la especie. Hay cierto consenso de que la especie procede del Mediterráneo oriental, principalmente de la zona de Palestina e Israel, aunque hay algunos autores que dicen que puede proceder de la península arábiga, de la zona de Yemen. Posiblemente en la península ibérica entra a través de los árabes y lo extienden ampliamente precisamente por ese carácter de rusticidad, de adaptabilidad a condiciones mediterráneas. De hecho, la voz árabe que hace referencia al algarrobo, que es al-jarrab, es el origen de la palabra en castellano que es algarrobo. La semilla es un tamaño y un peso muy uniforme, muy homogéneo. Entonces se utilizaba como unidad de peso para pesar los metales preciosos, principalmente oro y otras piedras preciosas, y de ahí viene el término quelat y la unidad de peso que es el quilate. Aparte de eso, pues, bueno, es una especie que evidentemente ha formado parte sobre todo de una cultura muy vinculada a la memoria, al simbolismo de las culturas del Mediterráneo. Por ejemplo, todavía hoy en día en la avenida de los Justos, en Jerusalén, esa avenida está flanqueada por plantaciones de algarrobo, precisamente por ese carácter simbólico vinculado a la memoria, hasta el punto de que, por ejemplo, en Sierra Teja de la Almijara la gente le ponía nombre a los árboles, y eso es lo que vemos. Por eso vemos individuos tan centenarios, esos individuos reviejados, muchas veces cerca de las casas, en las huertas, porque el hombre lo utilizaba principalmente para dar de comer al ganado, lo consumía y además, sobre todo, porque no deja de tener un valor simbólico que procede precisamente de ese vínculo que algunos autores remontan pues, a las culturas del Mediterráneo oriental. Como alimento humano se ha consumido a lo largo de toda la historia del arco mediterráneo. Incluso en la cultura egipcia la palabra dulce se representa con una vaina de algarrobo, sino que algo que está muy introducido en la cultura de los pueblos mediterráneos. Tradicionalmente se ha utilizado como un medicamento tradicional, ¿no? Como un jarabe con dulce, con una gran concentración de hierro también, y se utilizaba pues para recuperación del parto y también para constipado. Tradicionalmente este jarabe, que aún se sigue elaborando, se ha utilizado también para todo el tema estomacal, ¿no? Para regular la función intestinal. Ha sido muy reconocido, un jarabe hecho a base de un cocimiento de la pulpa de algarroba. Lo que pasa es que al final, entre los lirones, como le he dicho, que se comen ahí es que hay árboles totalmente. Porque cuando nosotros plantamos la explotación, no había variedades que se supiera, sino simplemente íbamos al campo, se cogían los algarrobos que veíamos y los plantábamos, y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. A partir del año pasado ya hemos empezado a intentar sacarle más productos, mejorar todo lo que podamos, porque el precio a través de la cooperativa está dependiendo del producto y se le ve alguna rentabilidad, vamos. En Andalucía conservamos una extraordinaria variabilidad de poblaciones silvestres del algarrobo, muchas de ellas propagadas por semilla, con poco nivel de selección, y eso da una enorme capacidad de identificación de progenitores con interés comercial o interés productivo. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Bueno, a nosotros nos sirve desde el punto de vista que nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar y catalogar ese material genético, esos individuos que todavía se conservan en el medio natural, porque es la fuente del germoplasma que podemos utilizar tanto en la actividad de producción, actividades de mejora, conservación in situ, es decir, en colecciones de madre. Por tanto, realmente el poder catalogar esa variabilidad natural que todavía conserva el algarrobo en Andalucía le da un extraordinario valor y sobre todo la capacidad de desarrollar alternativas para la producción a gran escala. Uno de los problemas principales que tiene el algarrobo para extender un poco su aprovechamiento y hacerlo más sostenible económicamente es precisamente de la selección varietal. Hasta la fecha existen algunas variedades identificadas, pero estas variedades están basadas en cultivares y en la propia experiencia del agricultor. En la zona del Levante español pues hay muchísima más tradición, entonces hay más variedades que ya están determinadas. Tenemos la variedad de Urayo. Aquí en Andalucía, por ejemplo, hay una variedad que se cultiva mucho en Málaga, que es la Matalafera. Pero en definitiva el problema que nos encontramos es que estas variedades
no tienen una caracterización genética y dependen mucho del fenotipo. Esto es, de la influencia que ejerce el ambiente, el lugar donde tenemos la plantación, donde tenemos el cultivo. Porque hay variedades que responden mejor a los estreses climáticos, hay otras variedades que tienen una mayor producción. Por ejemplo, hay una variedad en concreto en Andalucía, o lo que podríamos llamar una variedad, que tiene un alto interés agronómico porque tiene una gran dehiscencia de la vaina, por lo tanto los costes de recolección son muy... se abarata mucho la recolección y por lo tanto la sostenibilidad económica del cultivo puede ser mayor. Por ejemplo, el precio grueso de 1 kilo de algarroba oscila alrededor de 1 euro, y sin embargo el garrofín tiene un precio que normalmente siempre supera los 7 euros el kilo. Y la variedad influye mucho en el rendimiento del garrofín. Cuando se está comercializando la algarroba como producto entero, sin procesar, esto parece que no tendría tanta importancia, porque normalmente siempre el destino suele ser, por ejemplo, la ganadería, para alimentar al ganado, pero, por ejemplo, uno de los productos más demandados del algarrobo es la goma que está en el endospermo de la semilla, y desde ese punto de vista sería muy importante caracterizar los rendimientos de la producción de las distintas variedades de algarrobo. En la actualidad se utiliza la vaina molida como harina, pues para la elaboración de repostería, en combinación con otras harinas, también para hacer pan, ya que le da más elasticidad. La harina también es muy apreciada porque no contiene gluten, entonces hasta para celíacos, y se utiliza también para compuestos como alimentarios tipo salami, para alimentación vegana. De hecho, la harina del algarrobo, del fruto del algarrobo, en combinación con harina de maíz, se genera un chocolate tipo con la misma textura del chocolate que estamos acostumbrados a consumir. Bueno, hace unos años, cuando no teníamos ni chocolate ni café, me estoy refiriendo a la época de la posguerra, pues se preparaba un concentrado hecho a base de la vaina del algarrobo, pues como un chocolate. Vamos a tomar un chocolate, y se hacía así, aunque era una cosa que no quería ni contar, porque decía, uy, dije, eso quiere decir que soy pobre, ¿no?, que estoy comiendo algarroba y no estaba bien visto. Dentro del fruto, algo muy interesante también para la industria agroalimentaria es el espesante 410, lo que llaman goma de garrofín. Se utiliza pues para batidos, quesos frescos, para humectar la carne y facilitar el corte. Se utiliza para sopas, cremas. Por ejemplo, en la industria del helado es muy apreciado porque impide que se creen cristales de hielo y hace que sea mucho más untoso. La demanda mundial de algarroba, de goma de algarrobo, no está cubierta, por tanto hay un mercado mundial de este producto, pero además, en el caso concreto del algarrobo, tenemos la ventaja de que la pulpa de algarrobo, que tradicionalmente se utilizaba para el ganado, cada vez está cobrando más importancia para otro tipo de utilidades, como por ejemplo los alimentos funcionales, sustitutivos de azúcares, productos para medicina, para cosmética, etcétera. Por tanto, es una especie que ahora mismo, hoy por hoy, es una especie atractiva desde el punto de vista de su cultivo. Otros compuestos interesantes que encontramos en el fruto del algarrobo es lo que podríamos llamar moléculas funcionales. Algunas de ellas antioxidantes, como el piritol, el inositol, se utilizan terapéuticamente para tratar la diabetes con éxito, ¿no? Y hay evidencia científica del valor terapéutico de estas biomoléculas. El doctor Pérez Jiménez, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Córdoba, del Instituto Maimónides, nos confirmaba hace unos días que probablemente esta concentración de antioxidantes haga que también que tenga función antitumoral y también para protección del sistema coronario. Eso es interesante también, las limitaciones que... La idea que cuando plantamos nosotros el algarrobo parece que había muchísima demanda, porque había para productos naturales como yogur, como helado, como pastelería y eso, que se utiliza muchísimo. Aquí no había demanda ninguna, no podíamos venderlo, nos costaba la acogida más que nos pagaban por ello. Ahora parece ser que ha cambiado esto bastante, el precio es bastante aceptable y
y en principio estoy más contento que de aquí para atrás, en los últimos años. La gran ventaja del algarrobo frente a otros cultivos leñosos es su rusticidad, sin lugar a dudas. Es una especie muy rústica, aguanta en zonas muy secas. Después es una especie que prácticamente no tiene plagas y enfermedades, que tiene un crecimiento bastante aceptable, en condiciones también de cierta sericidad. Por tanto, esa plasticidad que tiene el algarrobo en un ambiente como el nuestro, típicamente mediterráneo, ya es una ventaja comparativa muy importante. Para poder competir en un ambiente internacional, países productores como ahora mismo es Turquía o es Israel o Italia, por ejemplo, que son países que también están metiéndose de forma muy importante en el ámbito del algarrobo, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es tecnificar nuestras plantaciones, dejar un poco esa imagen extensiva del algarrobo y a una imagen mucho más agronómica, incorporar el algarrobo dentro de la cultura de los cultivos leñosos de Andalucía. Por ahí es por donde tenemos que ir, sin olvidarnos de esa, de mi punto de vista, ventaja de la complementariedad, de buscar espacios dentro de las explotaciones agrarias donde el algarrobo tiene su lugar. Hay un cuento tradicional, yo no sé de dónde será, de la zona oriental del Mediterráneo, que es un agricultor que vende su alma al diablo, ¿no? Y entonces el diablo le dice, bueno, ¿cuándo me vas a entregar tu alma? Y dice, cuando el algarrobo no tenga frutos. Y lo curioso es que el algarrobo mantiene frutos todo el año, porque tú te fijas, esta es la cosecha del año pasado, y ya está la cosecha del año anterior. Entonces con eso consiguió no entregar nunca el alma al diablo, porque siempre le tenía pendiente de que el algarrobo se quedara sin fruto, ¿no? He visto un vínculo que no he encontrado con otros muchos árboles. Es difícil encontrar un árbol que represente una cercanía, una proximidad, casi una amistad entre la persona y el árbol. Y en ese sentido el algarrobo tiene una enorme singularidad. Si os vais a la zona de Ubrique, por ejemplo, o por supuesto, como hemos mencionado, Sierra Tejeda de la Almijara, alguna zona de Almería, realmente, sobre todo para las personas de cierta edad, el árbol les recuerda a su infancia, porque posiblemente él se ha criado, incluso muchos de ellos han comido la algarroba cuando eran pequeños, han mantenido su ganadería, lo han tenido cerca de sus huertas. Por tanto, es difícil encontrar una especie que genere un vínculo afectivo tan cercano como el algarrobo y este medio rural que prácticamente está desapareciendo. Por tanto, yo creo, y a mí como persona, digamos, que me muevo frecuentemente en el ámbito del medio natural, me gusta encontrar el algarrobo. Me veo reflejado en cierta medida en su rusticidad, en su adaptabilidad, etcétera. Por tanto, me parece que es algo que forma parte de nuestros paisajes culturales y que deberíamos hacer un esfuerzo grande por conservar.